Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana que invita a las congregaciones a leer la Biblia completa en este año 2024. La versión bíblica que estaremos utilizando es la Nueva Versión Internacional. Comparte esta lectura de la Biblia con las personas que están cerca tuyo. Y si quieres participar leyendo alguna de las lecturas en los días que siguen a lo largo del año, ponte en contacto con las personas responsables en tu congregación. Nuevo Testamento. Marcos capítulo 7, versículos 24 al capítulo 8, versículos 1 al 21. La fe de una mujer sirofenicia. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una pequeña hija poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. «Deja primero que se sacien los hijos», respondió Jesús, «porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros». «Sí, Señor», respondió la mujer, «pero hasta los perros comen debajo de la mesa de las migajas que dejan los hijos». Jesús dijo, «Por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija». Cuando ella llegó a casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya se había salido de ella. Jesús sana a un sordomudo. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al lago de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí llevaron un sordo tartamudo y suplicaron que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, puso los dedos en sus oídos y tocó su lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y dijo, «Efatá», que significa «ábrete». Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se destrabó su lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús ordenó que no se le dijera a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, «Todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Jesús alimenta a los 4,000. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenía nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos». Los discípulos objetaron, «¿Dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer?» «¿Cuántos panes tienen?», preguntó Jesús. «7», respondieron ellos. Luego Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, dio gracias, los partió
y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente. Así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y dijo a los discípulos para que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos 4,000. Tan pronto como los despidió, Jesús subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué me pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no habrá ninguna señal. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. La levadura de los fariseos y la de Herodes. Los discípulos habían olvidado llevar panes y solo tenían uno en la barca. Presten atención, advirtió Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Ellos comentaban los unos con los otros: lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7, dijeron. Entonces concluyó: ¿y todavía no entienden? Antiguo Testamento, Números capítulo 7. Ofrendas para la consagración del santuario. Cuando Moisés terminó de levantar el santuario, lo consagró ungiéndolo junto con todos sus utensilios. También ungió y consagró el altar y sus utensilios. Entonces los jefes de Israel, es decir, los jefes de las familias patriarcales y de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda y la llevaron al santuario para presentarla ante el Señor. La ofrenda consistía en una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno de ellos. Eran en total 6 carretas cubiertas y 12 bueyes. El Señor dijo a Moisés: recibe estas ofrendas que te entregan para que sean usadas en el ministerio de la tienda de reunión. Tú se las entregarás a los levitas según lo requiera el trabajo de cada uno. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se las entregó a los levitas. A los gersonitas le dio 2 carretas y 4 bueyes como lo requería su ministerio. A los meraritas le dio 4 carretas y 8 bueyes como lo requería su ministerio. Todos ellos estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los coatitas no les dio nada, porque la responsabilidad de ellos era llevar las cosas sagradas sobre sus propios hombros. Ofrendas para la dedicación del altar. Cuando el altar fue consagrado, los jefes llevaron una ofrenda de dedicación y la presentaron ante el altar, porque el Señor había dicho a Moisés: para presentar su ofrenda de dedicación al altar, cada jefe tendrá su propio día. La ofrenda de Judá. El primer día le tocó presentar su ofrenda a Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Para la ofrenda de cereal
presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. La ofrenda de Isacar. El segundo día le tocó presentar su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isacar. Para la ofrenda de cereal, presentó un plato de plata y un tazón de plata llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de los pecados presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. La ofrenda de Zabulón. El tercer día le tocó presentar su ofrenda a Eliab, hijo de Helón, jefe de la tribu de Zabulón. Para la ofrenda de cereal, presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de reunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. La ofrenda de Rubén. El cuarto día le tocó presentar su ofrenda a Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. Para la ofrenda de cereal, presentó un plato de plata y un tazón de plata llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. La ofrenda de Simeón. El quinto día le tocó presentar su ofrenda a Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simón. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos llena de incienso.
Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. La ofrenda de Gad. El 6º día le tocó presentar su ofrenda a Eliasaph, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. Para la ofrenda de cereal, presentó un plato de plata y un tazón de plata llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos llena de incienso. Para el holocausto, presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaph, hijo de Deuel. La ofrenda de Efraín. El 7º día le tocó presentar su ofrenda a Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Para la ofrenda de cereal, presentó un plato de plata y un tazón de plata llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos llena de incienso. Para el holocausto presentó un carnero, un ternero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. La ofrenda de Manasés. El 8º día le tocó presentar su ofrenda a Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. Para la ofrenda de cereal, presentó un plato de plata y un tazón de plata llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos llena de incienso. Para el holocausto, presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. La ofrenda de Benjamín. El 9º día le tocó presentar su ofrenda a Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. Para la ofrenda del cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue
la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. La ofrenda de Dan. El 10º día le tocó presentar su ofrenda a Ahiezer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan. Para la ofrenda de cereal, presentó un plato de plata y un tazón de plata llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un ternero, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio por el perdón de pecados, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. La ofrenda de Aser. El 11º día le tocó presentar su ofrenda a Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesó 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio por el perdón de los pecados presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. La ofrenda de Neftalí. El 12º día le tocó presentar su ofrenda a Ahirá, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. Para la ofrenda de cereal, presentó un plato de plata y un tazón de plata llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos llena de incienso. Para el holocausto, presentó un ternero, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio por el perdón de pecados, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Conclusión. Las ofrendas de dedicación que los jefes de Israel presentaron cuando se consagró el altar fueron las siguientes: 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata y 12 bandejas de oro. Cada plato de plata pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. El peso total de los objetos de plata llegaban a 2.400 siclos, según el peso oficial del santuario. Las 12 bandejas de oro llenas de incienso pesaban 10 siclos cada una, según el peso oficial del santuario. El peso total de las bandejas de oro era 120 siclos. Los animales para el holocausto fueron en total 12 terneros, 12 carneros, 12 corderos de 1 año y 12 machos cabríos para el sacrificio por el perdón de pecados, más las ofrendas de cereal. Los animales para el sacrificio de comunión fueron en total 24 terneros, 70 carneros, 60 machos cabríos
y 60 corderos de un año. Estas fueron las ofrendas para la dedicación del altar después de haber sido consagrado. Cuando Moisés entró en la tienda de reunión para hablar con el Señor, escuchó su voz de entre dos querubines. Desde la cubierta de la tapa que estaba sobre el arca, con las tablas del pacto, así hablaba el Señor con Moisés. Lámparas del candelabro. El Señor dijo a Moisés: Dile a Aarón, cuando instales las 7 lámparas, éstas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón. Instaló las lámparas de modo que alumbraran hacia la parte delantera del candelabro, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Desde la base hasta las flores, el candelabro estaba hecho de oro trabajado, según el modelo que el Señor había revelado a Moisés. Consagración de los levitas. El Señor dijo a Moisés: Toma a los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Para purificarlos, rocíales agua purificadora y haz que se afeiten todo el cuerpo y se laven los vestidos, así quedarán purificados. Luego tomarán un ternero y una ofrenda de harina refinada amasada con aceite. Tú, por tu parte, tomarás otro ternero como sacrificio para perdón por su pecado. Llevarás a los levitas a la tienda de reunión y consagrarás toda la comunidad israelita. Presentarás a los levitas ante el Señor y los israelitas, les impondrás las manos. Entonces Aarón presentará a los levitas ante el Señor como ofrenda mecida de parte de los israelitas, así quedarán consagrados al servicio del Señor. Los levitas pondrán las manos sobre la cabeza de los novillos y tú obtendrás para ellos el perdón de su pecado, ofreciendo un novillo como sacrificio por el perdón y otro como holocausto al Señor. Harás que los levitas se pongan de pie frente a Aarón y sus hijos, y los presentarás al Señor como ofrenda mecida. De esta manera apartarás a los levitas del resto de los israelitas para que sean míos. Después de que hayas purificado a los levitas y los hayas presentado como ofrenda mecida, ellos irán a ministrar en la tienda de reunión. De todos los israelitas, ellos me pertenecen por completo. Son mi regalo especial. Los he apartado para mí en lugar de todos los primogénitos de Israel, porque mío es todo primogénito de Israel, ya sea hombre o animal. Los consagré para mí cuando herí de muerte a todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas, y se los he entregado a Aarón y a sus hijos como un regalo. Los levitas ministrarán en la tienda de reunión en favor de los israelitas y pedirán el perdón de sus pecados, para que no sufran una desgracia al acercarse al santuario. Así lo hicieron Moisés, Aarón y toda la comunidad de Israel. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor había mandado a Moisés en cuanto a los levitas, los cuales se purificaron y lavaron sus vestidos. Aarón los presentó ante el Señor como ofrenda mecida y pidió perdón por el pecado de ellos para purificarlos. Después de esto, los levitas fueron a la tienda de reunión para ministrar allí bajo la supervisión de Aarón y de sus hijos. Así se cumplió todo lo que el Señor había mandado a Moisés en cuanto a los levitas. El Señor dijo a Moisés: Esta norma se aplicará a los levitas. Para el servicio de la tienda de reunión se inscribirá a los que tengan 25 años o más, pero cesarán en sus funciones y se retirarán cuando cumplan los 50, después de lo cual podrán seguir ayudando a sus hermanos en el ejercicio de sus deberes
en la tienda de reunión, pero no deberán hacer el trabajo. Esos son los deberes que asignarás a los levitas. Números capítulo 9. La fecha de la Pascua. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el primer mes del segundo año después de la salida de Egipto. Le dijo: los israelitas celebrarán la Pascua en la fecha señalada. La celebrarán al atardecer del día 14 del mes, que es la fecha señalada. La celebrarán ciñéndose a todos sus estatutos y leyes. Moisés mandó que los israelitas celebraran la Pascua, y ellos la celebraron en el desierto de Sinaí, al atardecer del día 14 del mes primero. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Casos excepcionales. Pero algunos no pudieron celebrar la Pascua en aquel día, pues estaban ritualmente impuros a causa de un cadáver. Ese mismo día se acercaron a Moisés y a Aarón y le dijeron: hemos estado en contacto con un cadáver, así que estamos impuros. Ahora bien, esa no es razón para que no presentemos nuestra ofrenda al Señor en la fecha establecida, junto con los demás israelitas. Moisés respondió: esperen hasta que escuche del Señor lo que Él dispone con relación a ustedes. Entonces el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes o de sus descendientes esté ritualmente impuro por haber estado en contacto con un cadáver o se encuentre fuera del país, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor. Solo que, en ese caso, la celebrará al atardecer del día 14 del mes segundo. Comerá el cordero con pan sin levadura y hierbas amargas, y no dejará nada del cordero para el día siguiente, ni le quebrará un solo hueso. Cuando celebre la Pascua, lo hará según los estatutos. Si alguien deja de celebrar la Pascua, no estando impuro ni fuera del país, será eliminado de su pueblo por no haber presentado sus ofrendas al Señor en la fecha establecida, así que sufrirá consecuencias de su pecado. Si el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua del Señor, deberá hacerlo ciñéndose a sus estatutos y leyes. Los mismos estatutos se aplicarán tanto a nativos como a extranjeros. La nube sobre el santuario. El día en que se armó el santuario, es decir, la tienda donde se guardan las tablas del pacto, la nube lo cubrió y durante toda la noche cobró apariencia de fuego hasta el amanecer. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba y se apartaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban, y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban allí. No importaba que se quedaran muchos días sobre el santuario. Los israelitas cumplían la orden del Señor y no abandonaban el lugar. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. A veces la nube permanecía solo desde la tarde hasta la mañana y cuando se levantaba por la mañana partía. Ya sea de día o de noche, siempre que se levantaba la nube se ponían en marcha. Aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían, pero cuando se levantaba se ponían en marcha.
Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así cumplían la orden del Señor cuando lo que el Señor había dicho por medio de Moisés. Palabra del Señor. Amén. Que la palabra de la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.